Entrar en el castillo de Kalinsan no fue difícil. Todo lo que tenían que hacer era esconderse en barriles y ser introducidas de contrabando como carga. Habría inspecciones, por supuesto, pero había otros barriles, 8 en total, además de los que habían elegido para esconderse, así que, solo tenían que dejar que los inspectores los comprobaran en su lugar. El hecho de que pudieran pasar la seguridad con tan simples precauciones se debió a la naturaleza diversa de la alianza semi-humana. Todos los semi-humanos provenían de culturas diferentes y tenían normas sociales diferentes. Si tenían algo en común, era que la fuerza de combate lo significaba todo. Por lo tanto, cuando un individuo poderoso hacía todo lo que podía, normalmente lo conseguía y todas las transgresiones menores eran perdonadas. Para los semi-humanos, su poder personal determinaba su capacidad de violencia y, a su vez, su rango social. Aquellos que estaban más abajo en el tótem no tenían otra opción más que obedecer. Por lo tanto, un ser fuerte podría poner fin a la inspección de la carga con la mirada fija en los inspectores. Eventualmente, hubo un ruido sordo cuando los barriles fueron colocados en el suelo. Después de eso, alguien golpeó la parte superior del barril. Esa fue la señal de que habían llegado a su destino. Como estaba previsto, Neya contó 3 minutos en silencio mientras escuchaba al Sean responsable del transporte abrir una puerta y salir. Después de los 3 minutos, Neya empujó el separador por encima de ella. Mientras que los trozos más grandes de carne cruda no cayeron cuando el divisor se inclinó, los trozos más pequeños llovieron sobre Neya. Este barril fue construido con un falso fondo. Neya estaba debajo del divisor y la carne fresca estaba encima. La razón por la que los barriles estaban llenos de carne fresca y no de verduras o granos, era para que pudieran usar el olor de la sangre para enmascarar el olor de Neya y Sisu. Mientras que a Neya le resultaba un poco incómodo estar empapada en sangre y en los jugos de la carne, todavía se sentía feliz de que ninguna de las contramedidas que habían preparado se hubiera puesto en práctica. Neya levantó lentamente la tapa del barril y miró hacia afuera. Miró alrededor del oscuro interior de la habitación. Había una tenue luz que podría haber sido el resplandor de un ítem mágico, y, después de verificar que no había nadie alrededor, Neya lentamente salió del barril. Había todo tipo de alimentos y urnas en los estantes de esta despensa. Había también muchos barriles como los que habían sido recientemente traídos aquí. Le costó mucho trabajo, pero se las arregló para salir a salvo. Para facilitar el regreso, dejó el separador dentro del barril. Necesitarían usar estos barriles para escapar después de rescatar al príncipe Sean. Sisu, la otra infiltrada, acababa de salir de su barril. Era más baja que Neya, por lo que salir del barril había sido más tedioso. Sin embargo, sus habilidades físicas estaban muy por encima de las de Neya e incluso de Remedios, por lo que se las había arreglado para salir sola antes de que Neya pudiera ir a ayudarla. Sisu-san, hay carne pegada a tu cabello. Sisu parecía infeliz. Aunque su expresión facial no cambió, eso no significaba que no tuviera emociones. Quizás era porque había estado con Sisu todo este tiempo o porque la vista de Neya era excelente, o, quizás, mirando los rasgos óseos del rey hechicero todo este tiempo había perfeccionado su habilidad para escudriñar a otros. Pero Neya tenía una idea aproximada de cómo se sentía Sisu. Sisu se apresuró a tratar de sacar los pequeños trozos de carne de su cabello, pero estaban pegados en las hebras en la parte posterior de su cabeza y no podía sacarlos. Aunque me dijeron que me dejara el cabello corto ya que el cabello largo se podía agarrar fácilmente en combate, parece que tiene muchos otros inconvenientes. Neya fue al lado de Sisu y recogió todos los trozos antes de tirarlos al barril. Gracias. No quiero infiltrarme de esta forma de nuevo. Tendremos que hacerlo de nuevo cuando escapemos. Sisu miró desalentada al barril y luego sacó una toalla de la nada para limpiarse antes de dársela a Neya. La toalla húmeda tenía una suavidad y finura que Neya nunca antes había sentido. Neya imaginó que debe haber sido muy cara. ¿Cómo había puesto sus manos en algo así? ¿Eran comunes en el mundo de los demonios? Mientras todas estas preguntas y más corrían por su cabeza, Neya se limpió las manos que se habían quedado pegajosas por la carne y luego limpió el cabello de Sisu con las partes limpias de la toalla. Aunque solo la hacía sentir mejor, era preferible a no limpiarse. Gracias. No hay de qué. Mientras Neya estaba haciendo esto, Sisu sacó su arma. Ese dispositivo de forma extraña, era aparentemente un arma a distancia llamada pistola mágica.
Usaba maná para disparar rayos como balas y parecía como una ballesta. Sisu había dicho algo acerca de que la pólvora no mostraba ningún signo de combustión o algo así, pero Neya no había entendido nada de eso, así que la explicación se desperdició en ella. Ella había querido probarlo, pero Sisu se negó a deshacerse de él, por lo que la capacidad de combate de Sisu seguía siendo una incógnita. Aún así, tenía un nivel de dificultad de 150, así que Neya sintió que no había nada de qué preocuparse. Sisu sacó el Ultimate Estrella Fugaz Super y un carcaj de flechas de la nada como un mago en escena antes de dárselas a Neya y, a su vez, Neya le devolvió la toalla sucia. Inicialmente, habría habido una discusión sobre cómo Neya traería su arco. El cuerpo del arco era muy largo y, cuando se sumaba al camuflaje, no podía cerrar la tapa del barril y, si el barril se abría, quedaría expuesta. Aunque podrían haber dejado que el CERN lo llevara dentro, el arco era una magnífica pieza de trabajo y habría dejado una impresión en otros. Además, el CERN también se había negado, por temor a verse involucrado en todo esto si la misión de rescate fracasaba. Al final, cuando todo el mundo le dijo que dejara el arco, Sisu dijo que podía guardar sus armas en un espacio misterioso en el aire, así que podía poner el arco allí también. La intranquilidad de llevar un objeto de valor prestado por el rey hechicero en una misión en un lugar peligroso se mezcló con la tranquilidad de no tener que separarse de su arma. Atrapada entre las dos emociones, Neya le agradeció a Sisu por su amabilidad. Parecería que Sisu había aceptado a Neya como su Kuai en ese entonces y, después de eso, Sisu había actuado ocasionalmente como su senpai. Parte de eso era que Neya tenía que llamar a Sisu Sisu-san, porque Sisu haría un escándalo si Neya no lo hacía. Sin embargo, Sisu era una chica guapa y cuando ponía cara de puchero, se daba cuenta, aunque Sisu no mostraba expresiones, a Neya realmente le parecía bonito. Después de que cada una de ellas preparara sus armas, Sisu fue la primera en moverse. Neya se destapó los oídos para escuchar cualquier movimiento fuera de la puerta, pero no había nadie allí. Salgamos. El tiempo era corto, así que, Neya asintió. El ejército de liberación se acercaba a Kalinsa mientras la operación para rescatar al príncipe CERN estaba en curso, por lo que la batalla por Kalinsa comenzaría pronto. 1. Neya y Sisu se infiltrarían en Kalinsa y rescatarían al príncipe CERN. 2. El ejército de liberación se acercaría a Kalinsa y comenzaría su ataque. 3. Si el príncipe CERN era rescatado, los CERNs actuarían como una quinta columna dentro de las murallas de la ciudad. 4. Si el punto 3 fallaba, entonces, en lugar de que el CERN abriera las puertas de la ciudad y guiara al ejército de liberación, Neya y Sisu tendrían que encargarse de esa tarea. Sin embargo, eso era demasiado para que lo asumieran, por lo que solo harían lo que estuviera dentro de sus capacidades. Esos eran los puntos clave del plan de batalla. Lo importante era que, si podían rescatar al príncipe CERN, entonces podían contar con el ejército de liberación y los CERNs para ayudarlas incluso si se veían obligadas a esconderse y defenderse. Esto también fue bueno para los CERNs, si el rescate tenía éxito, podrían liberar al príncipe después de que Kalinsa fuera recuperada. En otras palabras, si podían o no recuperar a Kalinsa de forma sencilla y con un mínimo de bajas, todo dependía del éxito del rescate del príncipe. Mientras sentía que el peso se aplastaba sobre sus hombros, Neya gimió mientras le volvía a doler el estómago. Por lo tanto, no había mucho tiempo. Una vez que el ejército de liberación comenzara su ataque contra Kalinsa o si fueran detectadas antes de eso, la postura de seguridad de Kalinsa sería mejorada. De acuerdo con lo que habían planeado, Sisu produjo de la nada un frasco de lo que parecía perfume y se lo roció a Neya y a ella misma. Parecía ser una especie de ítem mágico consumible que contenía el hechizo del primer nivel inoloro. No había mucho de él, así que tuvieron que conservarlo tanto como fuera posible. Sisu abrió la puerta, miró hacia afuera y luego salió. Habían seleccionado su ruta y decidido cómo hacer frente a diversas situaciones tras consultar el mapa de Kalinsa y ya habían discutido de qué tareas se encargaría cada una de ellas. Neya también salió de la habitación, luego, cerró cuidadosamente la puerta para no hacer ruido antes de correr detrás de Sisu. Aunque no estoy ayudando mucho. Francamente, en las circunstancias actuales, Neya no era más que una carga. Eso quedó claro al instante cuando uno se fijaba en la forma de correr de Sisu. Ella corría como su padre se movía por el bosque, no, ella era mucho mejor, siendo rápida y silenciosa. Definitivamente estaba usando algún tipo de técnica allí. Es un demonio, pero usa técnicas como los humanos.
Siempre son los que no se pueden juzgar por las apariencias los que son más aterradores, Mientras que podrían haberle dejado todo a Sisu, la presencia de Neya fue tanto para mantener un ojo sobre Sisu y también para asegurarse de que era un esfuerzo conjunto entre Sisu del reino hechicero, asumiendo que ella estaba realmente atada al rey hechicero, y Neya del reino santo, quienes rescataran al príncipe. De esa manera, el reino santo podía actuar como si hubieran contribuido a ello. Los pasadizos eran oscuros. Era de noche. La luz de la luna entraba por las ventanas, o, mejor dicho, lo único que entraba era la luz de la luna. No había otras fuentes de luz en este lugar, ni iluminación mágica ni antorchas. Esto se debió a que muchos semi-humanos eran indiferentes a la oscuridad. Sin embargo, había diferentes grados de poder ver en la oscuridad. Mientras que algunas especies tenían una visión completamente nocturna, la mayoría de ellos simplemente tenían una visión nocturna superior. Por lo tanto, Neya y Sisu evitaron la luz de la luna y se escabulleron de sombra en sombra. Como ser humano, Neya tenía que concentrarse y agudizar sus sentidos. No solo no podía ver claramente debido a la oscuridad, sino que los guardias de patrulla tampoco llevaban fuentes de luz, por lo que no podía verlos desde lejos. Aunque no entendía muy bien por qué la bodega tenía luces, eso era probablemente por el bien de aquellas especies que carecían de visión oscura. Las dos mantuvieron sus pisadas lo más calladas posible mientras corrían por el castillo hacia su destino. Teniendo en cuenta que los atributos físicos de Sisu eran muy superiores a los de Remedios, incluso un ritmo que dejaba a Neya jadeando y apenas capaz de mantener el paso era probablemente más lento que un trote de Sisu. Ocasionalmente veían guardias semi-humanos, que eran la señal para contener la respiración y esperar en silencio a que el enemigo siguiera adelante. No podían matarlos, porque eso significaría tener que cuidar de los cadáveres y esconder sus rastros. Como estaban en medio de la base enemiga, sería mejor no ser vistas hasta que el rescate fuera un éxito. Afortunadamente, Neya y Sisu no fueron vistas y continuaron hacia adelante. Había pocos guardias dentro del castillo gracias a que la mayoría del personal estaba asignado a las murallas y a las torres de vigilancia, así como a las prisiones de la ciudad. El rey hechicero había matado a un gran número de semi-humanos, lo que significaba que no podían establecer una red de seguridad estricta. Por lo tanto, la vigilancia dentro del castillo se había vuelto laxa, según el CERN. La razón por la que pudieron proceder con seguridad fue porque los CERNs habían hecho un reconocimiento de la zona con antelación y habían hecho preparativos casi perfectos, pero en ella seguía sintiendo una sensación de malestar. Había dos desafíos en su camino. El primero era el largo pasadizo que tenían que atravesar para llegar a la torre. El segundo era el puente a la torre, la plataforma aérea. No había escondites allí y obviamente habría centinelas vigilando también, no solo un guardia, sino varios de ellos. Además, al menos uno de ellos estaría apostado fuera de la línea de ataque para armas a distancia porque estaban en guardia contra ataques desde lejos. Mientras que habían discutido el asunto en grupo frente al mapa de Gustav, todavía tendrían que pasar por ambos lugares para llegar a la torre. Si pudiéramos usar invisibilidad para engañar su vista y silencio de los sacerdotes para engañar su oído, seríamos capaces de infiltrarnos perfectamente. Es por eso que los aventureros, que forman grupos que pueden asumir todo tipo de situaciones, son tan valorados. Finalmente, las dos alcanzaron su objetivo. Este fue el primer desafío, el largo pasadizo. Si trataban de correr derechas hacia abajo, serían vistas antes de poder cubrir la distancia. Para evitarlo, necesitaban llegar a un lugar donde pudieran ejecutar ataques a distancia sin ser vistas por el enemigo. Por eso habían venido aquí, al nivel sobre el largo pasadizo, la habitación directamente encima de donde estaban estacionados los guardias. Si tiraran una cuerda desde aquí y bajaran por las paredes exteriores, podrían tomar un atajo sin ser detectadas. Aquí, en respuesta a la pregunta de Sisu, Neya consultó el mapa en su cabeza y la ruta que habían tomado y asintió con la cabeza. No está mal. La respuesta de Sisu sonó como si estuviera elogiando a una joven y, entonces, ella apretó su oído contra la puerta. Entonces, rápida y silenciosamente la abrió. Aunque la habitación estaba llena de diversos artículos, parecía que no se había utilizado en mucho tiempo y había una capa blanca de polvo en el suelo. Sin embargo, había rastros de que los exploradores Seans habían estado aquí. Se habían movido entre la ventana y un estante muy grande. Sisu produjo una cuerda de la nada. Era del mismo color que la muralla del castillo. Después de eso, la aseguró a un estante grande.
Usó todas sus fuerzas para tirar de él y ver si podía soportar el peso de Neya y de ella misma, pero no se movió y no mostró signos de deshilacharse. El tamaño y el peso del estante fue un factor, pero las hebras parecidas a telarañas pegadas a los estantes fueron probablemente más importantes. El Zen que había venido a esta habitación de antemano, la había fijado en su lugar con pegajosos hilos tomados de los spidans. La ventana se abrió fácilmente y Sisu miró las murallas de la ciudad desde fuera. Después de comprobar que no había guardias de patrulla a la vista, Sisu se puso su arma en la espalda y dijo yo primero. Se tiró por la ventana y se deslizó por la cuerda hasta la ventana de abajo. Tomó su peso con una mano y usó la otra para empujar y abrir la siguiente ventana, que se abría fácilmente. Eso también había sido el trabajo de los Earns. Sisu se deslizó hacia el interior. Sus hábiles movimientos solo le habían llevado unos segundos. Después de confirmar que la habitación de abajo era segura, Sisu le hizo una señal a Neya. Neya agarró la cuerda y se asomó por la ventana. Mientras que la ventana en el piso de abajo estaba a solo 4 metros de distancia, ahora estaban a más de 100 metros del suelo. Si Neya se caía, era seguro que quedaría destrozada. Era incluso peor si no moría. Seguramente sería torturada hasta que hablara todo lo que sabía y entonces sería asesinada. Caer hasta su muerte sería una alternativa misericordiosa. La cuerda tenía nudos uniformemente espaciados a lo largo de su longitud, en otras palabras, podía sujetarse con fuerza, y no había habido problemas durante las varias sesiones de práctica que habían llevado a cabo. Sin embargo, el entrenamiento parecía completamente diferente de lo real. Realmente no quiero ir, pero no tenía elección. Si tan solo hubiera algo como un balcón en el que pudiera saltar. Neya cogió fuertemente la cuerda mientras empujaba todo su cuerpo por la ventana. Cruzó las piernas para sujetar firmemente la cuerda entre los muslos. Después de esto, todo lo que tenía que hacer era descender lentamente. El suelo está un poco más abajo. El suelo está un poco más abajo. Lentamente bajó por la cuerda, recordándose a sí misma que no debía mirar hacia abajo una y otra vez. Cambió su peso de su mano derecha y luego a la izquierda, justo lo que había practicado. El viento soplaba y hacía temblar su cuerpo a una intensidad que no podía compararse en absoluto con el entrenamiento. Vamos, 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 yo. Sisu debería haber estado más asustada que esto. La ventana estaba abierta por la ayuda de los Earns. Sin embargo, si alguien hubiera cerrado la ventana después de que los Earns la abrieran, entonces, Sisu habría tenido que volver a subir. Con eso en mente, Neya, que solo necesitaba hacer un solo viaje, lo tuvo fácil en comparación. Finalmente se acercó a la ventana y Sisu extendió la mano para agarrar el cuerpo de Neya. Así, tiró de Neya con una fuerza increíble. Gracias. Pero, mucho tiempo. La meteré dentro, la cuerda, sostén esto. Sí. Sisu se asomó por la ventana y levantó su pistola mágica. Neya agarró la cuerda como se le indicó. Hubo un estallido de aire expulsado y Neya sintió una fuerza tirando de la cuerda. Sisu la había cortado con su arma, tiró de la cuerda cortada de vuelta a la habitación y la tiró a la esquina. No usarían esta ruta en el camino de vuelta, así que ella la había tirado en lugar de dejarla colgando libremente, pero había méritos e inconvenientes en eso. El mérito era que minimizaba el riesgo de ser visto por los centinelas en las paredes. El inconveniente era que, si pasaba algo y no podían salir por la ruta planeada, no podrían subir al piso superior con esta cuerda. Al final, las dos decidieron que los inconvenientes de ser descubiertas superaban los méritos. Está hecho, sí, Susan. Luego tenemos que pasar el primer obstáculo. Vamos, tenemos que matarlos. ¿Puedes hacerlo? Creo que puedo. Una vez que salieran de esa habitación, estarían en posición de disparar a los centinelas estacionados a lo largo del pasillo. Si no podían matarlos antes de que dieran la alarma, todo su esfuerzo sería en vano. Neya sacó su arco y colocó una flecha. Sisu también levantó su arma mágica. Yo tomaré la derecha, tú toma la izquierda. Sisu-san. Sisu formó un círculo con el pulgar y el índice. Los dos intercambiaron miradas y, luego, Sisu abrió la puerta. Neya hizo contacto visual con un semi-humano cercano, a unos 1,5 metros de distancia. No sabía qué estaba pasando ni quiénes eran. El semi-humano estaba tan sorprendido que no pudo analizar la situación, pero Neya no dudó y le clavó una flecha. Con un
Katsun, la flecha atravesó su cráneo por la frente. Lo hice. Aunque las habilidades de Neya habían jugado un papel importante, la mayor parte del trabajo había sido realizado por el Ultimate Estrella Fugaz Super. Gracias, Su Majestad. Así como la flecha de Neya atravesó al semi-humano en la cabeza, la pistola mágica de Sisu voló la mitad de la cabeza del otro semi-humano. Los semi-humanos hicieron más ruido del que ella esperaba cuando colapsaron. Neya se pinchó las orejas apresuradamente. Afortunadamente, no podía oír a nadie correr hacia este lugar. Parece que nadie las había visto todavía. Date prisa. Ya habían asignado sus tareas de antemano. Mientras Sisu arrastraba los cadáveres a la habitación en la que acababan de entrar con la cuerda, Neya usó el ítem para eliminar el olor que Sisu le había prestado. Después de eso, tomó la bolsa de líquido de su cinturón y derramó el poderoso vino por todo el lugar, lavando los trozos de carne, cerebros, cráneos y manchas de sangre en el suelo. Mientras el olor a alcohol llenaba el aire, Sisu emergió de la habitación, luego produjo una jarra de vino vacía y vertió un poco del vino de la jarra dentro antes de rasgarla silenciosamente y dejarla en su lugar. Vamos, sí. Aunque habían tratado de encubrirlo, era muy probable que en el siguiente turno sintiera que algo estaba pasando cuando llegaran a tomar el control. Ella podría relajarse si pudieran poner los cuerpos en la misteriosa dimensión de bolsillo de Sisu, pero Sisu dijo que no lo haría, así que dejaron los cadáveres en la habitación. Por supuesto, también habían hecho preparativos allí, pero no había forma de asegurarse de que no fueran encontrados. Tuvieron que asumir que no tenían el lujo de disponer de tiempo suficiente. Finalmente, alcanzaron el segundo obstáculo, la plataforma aérea. De los varios escenarios que se les habían ocurrido, este era el más cercano a ser ideal. Todavía tenían tiempo y nadie los había visto todavía. Es una carrera contra el tiempo ahora, lo sé. Si me resbalo, no te preocupes por mí. El camino desde el castillo hasta la torre era de aproximadamente 2 personas de ancho. No había muros a ambos lados, estaba abierto al aire. Aparentemente, varias personas se habían caído del costado antes y, después de ver esto, todo en lo que podía pensar era en que era de esperar. Esta plataforma aérea fue la razón por la que este lugar fue el último reducto a la hora de enfrentarse a los invasores durante un asedio. Una gran fuerza no podría pasar por aquí, por lo que una ventaja numérica sería anulada. Al mismo tiempo, también existía el riesgo de caerse. Si hubiera una línea de lanzas al final del camino, sería muy difícil atravesarla. Este diseño era del tipo que los atacantes odiaban. Se necesitarían lanzadores de magia con hechizos de ataque como bola de fuego para vencer los obstáculos. El uso de armas de largo alcance para un ataque sostenido era desventajoso para el equipo de Neya, que estaba operando sigilosamente y con limitaciones de tiempo. Por lo tanto, todo lo que podían hacer era disparar a corta distancia y acabar con el enemigo, mientras que el enemigo podía golpearlos con armas a distancia y tenían el beneficio de la cobertura. En ese caso, necesitarían cerrar la brecha antes de que los centinelas las vieran. Pero, al mirar más de cerca, el camino era desigual. Fue diseñado para ralentizar a cualquiera que intentara cruzarlo y forzarlo a resbalar y caerse por los costados. Esto es peligroso, si un enemigo corre hacia mí y me agarra. Me caeré y moriré. Si no tengo cuidado. Después de arruinar su determinación, Neya se dio cuenta de que Sisu la estaba mirando. A pesar de que eran del mismo sexo, al ser vista por Sisu, que era tan bella como una muñeca, Neya se sintió un poco avergonzada. ¿Qué? Debería usarlo. Neya, espera aquí. Yo me encargaré de los guardias de la puerta. Pase lo que pase, no salgas. Antes de que pudiera obtener una respuesta, Sisu desapareció. Ella había desaparecido. Esto no fue un movimiento de súper alta velocidad. Sisu había estado aquí de pie hasta ahora y luego se había desvanecido en el aire como si hubiera sido una ilusión. Una ola de confusión asaltó a Neya. Sin embargo, Sisu ya le había dicho que esperara, así que debería quedarse aquí y esperar. Neya se ocultó en la entrada de la plataforma aérea y escuchó atentamente la torre y el sendero detrás de ella para detectar cualquier cosa fuera de lo común. Unos segundos después, algo pasó en el puesto de guardia. Oyó un grito y luego el sonido de un guardia derrumbándose. Neya asomó la cara para ver lo que estaba pasando y vio a Sisu salir del puesto de guardia. Sisu hizo señas a Neya para que viniera. Cuando Neya empezó a entrar en pánico y a preguntarse qué estaba pasando, el gesto de Sisu se hizo más grande, hasta que todo su cuerpo se movió. ¿Cómo no ir?
Ahora que Sisu había hecho prácticamente todo, Neya se inclinó hacia abajo y luego corrió por el sendero aéreo, barrida por el viento, mientras prestaba atención a su equilibrio. Después de cruzar, podía oler la sangre del puesto de guardia. Varios semihumanos muertos yacían en el suelo y Sisu estaba dentro, con su habitual expresión en blanco. Tenía en su mano derecha lo que parecía un cuchillo muy afilado y grande. La espada estaba manchada de rojo brillante y tenía su pistola mágica en su mano izquierda, despejado. Entra, no puedo desaparecer más hoy. Ten cuidado, lo tengo. Parecería que no había necesidad de explicarlo, así que Neya no preguntó, sino que simplemente la siguió. Es una sirvienta demonio muy buena, pensó Neya. No podría haber venido hasta aquí sin Sisu. Y esto también es gracias a la orden que su majestad le dio a Sisu. Solo el rey hechicero podía inspirar un respeto más profundo en la gente incluso cuando él no estaba presente. Honestamente, el hecho de que fuera un no muerto o lo que fuera, era un problema insignificante. Tengo que decírselo a todo el mundo, después de todo. Necesito decirles lo grandioso que es su majestad. La torre era casi totalmente de piedra y solo tenía una pequeña ventana para la luz. Estaba más oscuro que el castillo por el que habían pasado antes. El pasaje dentro de la torre era bastante espacioso, lo suficientemente grande como para que Neya y Sisu pudieran caminar lado a lado. Subió en espiral a lo largo del interior del muro de la torre. Su objetivo, el príncipe del Océano, debía estar cerca de la cima, así que, lo único que hacían al pasar por las puertas a lo largo del camino, era comprobar si había movimiento dentro mientras las dos continuaban siempre hacia arriba. Alrededor de 2 vueltas más tarde, Sisu levantó la mano para indicar que debían detenerse. Esto sucedió casi al mismo tiempo que la aguda audición de Neya recogía los pasos de una criatura. Parecería que llevaba armadura metálica, porque podía oír el sonido de un golpe metálico rozando la piedra. ¿Estás solo, Sisu-san? Sí. Pero, pasos pesados. Neya no podría decirlo, pero si Sisu lo dijo, entonces, probablemente era así. En otras palabras, fuera lo que fuera, no era de tamaño humano. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos escondernos detrás de una de las puertas que pasamos por el camino? Ya está aquí. Hay que matarlo. Entendido. Neya preparó su arco después de Sisu. Su plan era disparar primero y no molestarse con preguntas. Había oído que el príncipe Cern era del tamaño de un niño humano. Además, no llevaría armadura metálica. Un objeto masivo apareció a la vista y Neya y Sisu atacaron sin dudarlo. La flecha y las balas entraron en su cuerpo, como si hubieran sido absorbidas. ¡Gah! El inmenso objeto tropezó y retrocedió por el camino. Como había retrocedido por un sendero curvo, ya no estaba en la línea de fuego. El hecho de que hubiera sobrevivido a sus ataques, en particular a los de Sisu, sugería que se trataba de un semi-humano muy fuerte. ¿Quién eres tú? Un grito furioso resonó desde las profundidades del pasaje. ¿Qué debemos hacer, Sisu-san? No podemos sentarnos aquí y esperar, hay que acercarnos y atacar antes de que el enemigo avise a los guardias de la torre. Entendido. Neya y Sisu empezaron a correr. Como podía sobrevivir al ataque sorpresa de Sisu y Neya, podían asumir que era uno de los guardianes, un Baun. Los Baans eran seres que poseían muy buen poder de combate general y una cantidad chocante de resistencia. A medida que corrían, la humedad en el aire también parecía aumentar, la nariz de Neya captaba el olor de la lluvia. ¡Boa! Los humanos están aquí. Después de acercarse, vieron a un enorme semi-humano. Aunque poseía el aire salvaje de un ogro, parecía mucho más inteligente que Remedios. Su piel era de color blanco azulada, aunque parecía más demoníaca que insana. Tenía un solo cuerno grueso en la frente. Llevaba un mazo que era más grande que Neya. A juzgar por su apariencia física, era bastante similar a las descripciones de la especie conocida como Baans. Aunque no era tan malo como Base, seguía siendo un oponente bastante peligroso. La flecha y las balas le habían dado claramente, pero, al parecer, no estaba herido. Tampoco había olor a sangre, por lo que parecía que no lo había cubierto con ilusiones. De alguna manera, había negado sus ataques, particularmente los de Sisu. Así que, estáis aquí por mi vida, ¿verdad? Tenéis buen gusto, humanos. Parecía muy feliz. En ese caso, dejaría que siguiera con su error. No. Sisu disparó mientras hablaba. Hubo un estallido de gas expulsado cuando algo voló por el aire. Después de eso, parte del cuerpo del Baun se disolvió en la niebla y la bala pasó a través de él. Bajajajaja,
las armas a distancia son inútiles contra mí. Neya soltó una flecha en la frente del baúl, pero su cabeza también se sublimó en niebla y la flecha se hundió en la pared detrás de ella. Inútil, es inútil, ahora tiembla de miedo ante mí, el enemigo de todos los arqueros y luego muere, inmune a todas las armas a distancia, incluso de las balas. Murmuró Sisu, debe haber un truco. Neya miró a Sisu y agitó la cabeza. Desafortunadamente, los Ernst no conocían ningún detalle sobre sus habilidades. ¿Qué estás diciendo? Retrocede. El baúl cerró la brecha. La visión de su inmenso cuerpo acercándose a ellas hacía parecer como si su sentido de la distancia estuviese estropeado. Neya no podría sobrevivir ni un solo golpe, así que, obedientemente escuchó a Sisu y retrocedió. Sisu estaba en primera línea y el mazo la golpeó. El ataque fue como una tormenta huracanada, pero ella lo evadió elegantemente. La fuerza del baúl era extraordinaria, ya que podía blandir un arma tan grande como Sisu con una mano. La piedra quedó destrozada donde había golpeado el suelo y las grietas se extendían en todas direcciones. Parecía como si la enorme torre temblara. TCH. Neya soltó una flecha. Mientras que el baúl estaba enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con Sisu, había una gran diferencia entre sus tamaños corporales. Si apuntaba hacia arriba, podía golpear el baúl sin golpear a Sisu. Como era de esperar, el baúl se transformó en niebla para evitar la flecha que silbaba en el aire. Inútil, inútil, te dije que las flechas son inútiles contra mí, tonta. El baúl rugió aún más fuerte que antes. Sisu parecía encontrarlo molesto y lo cortó. Aunque las habilidades de tiro de Sisu eran muy superiores a las de Neya, ella no era tan hábil en el combate cuerpo a cuerpo, así que, desafortunadamente, su golpe fue bloqueado por el mazo. Neya levantó el arco y disparó otra flecha. Esta vez, Neya apuntó a la mano que sostenía el mazo. Aunque era muy probable que el arma no cayese, aunque se volviera una neblina, decidió que tenía que intentarlo, por pequeña que fuese la posibilidad. Al final, el brazo nebuloso no soltó el mazo. ¿No vas a parar, humano? El baúl hizo un gesto con su palma hacia Neya, salpicadura de agua. Una bola de agua salió volando hacia Neya. Algo golpeó su hombro derecho. Neya voló hacia atrás como si algo se hubiera estrellado contra ella y cayó al suelo. Le dolió como si la hubieran golpeado salvajemente. Incluso podría tener huesos rotos. Después de intentar mover nerviosamente su brazo derecho, se dio cuenta de que podía moverse sin problemas. Sin embargo, un torrente de dolor se extendió desde su hombro dentro de su cuerpo. Se tocó el hombro y se dio cuenta de que estaba mojado. Aunque al principio temía que fuera sangre, inmediatamente se dio cuenta de que era agua. HMPH, me hiciste usar un hechizo. El baúl golpeó su palo mientras les escupía su respuesta. Sisu murmuró en voz baja para sí misma mientras evitaba ágilmente un golpe mortal que podría haber hecho pedazos a Neya. ¿Por qué a esa chica? ¿Por qué atacar a alguien que no puede golpearte? No lo entiendo. Ja, idiota. Eso es porque ella es un fastidio. ¿Por qué era efectivo? Tienes usos limitados. La cara de los baúl cambió. En otras palabras, Sisu tenía razón. Neya, entendido. Neya soltó una flecha, que el baúl evitó convirtiéndose en niebla. Después de eso, volvió a disparar nuevamente, y la flecha penetró en el baúl. Mientras el baúl gruñía de dolor, Sisu habló. Lo entiendo. Solo puedes defenderte de 7 ataques a distancia, eso es, por día, por hora, no importa. Morirás aquí. El baúl no pudo alcanzar a Sisu, que lo esquivó con asombrosa habilidad. En otras palabras, si esto se mantenía, le darían una paliza unilateral y moriría. Quizás el baúl había sentido que esto pasaría, porque su cara estaba anudada. Maldita sea, nube de niebla. Un torrente de niebla surgió. Era más espesa que la niebla que había visto en el reino hechicero y Neya ni siquiera conocía su propia ubicación. Aunque no podía ver a Sisu peleando contra el baúl, podía oír el hechizo del arma de Sisu haciendo piu piu piu. Cuando lo pensó, fue obvio. Incluso si el baúl conjuraba niebla en medio del pasadizo, ella aún sabía dónde estaba. Todo lo que tenía que hacer era seguir disparando. Neya siguió el ejemplo de Sisu y lanzó flechas. Ella estaba un poco preocupada, así que apuntó alto. De esa manera, aunque fallara, no le daría a Sisu. La flecha que ella soltó se fundió en la niebla y fue seguida por el sonido de algo golpeando la pared.
Parece que había fallado. Se está moviendo detrás de ti ahora. Cuando Sisu dijo eso, Neya pensó, Cuando uno consideraba el tamaño del pasadizo, era imposible que el enorme baúl se pusiera detrás de Sisu y Neya sin toparse con ellas. Sin embargo, en el camino, Neya se había dado cuenta de que Sisu era un demonio de confianza. O, mejor dicho, no confiaba tanto en Sisu como en el rey hechicero al que servía. Neya se giró y, mientras la niebla era tan espesa que no podía ver nada, soltó otra flecha. Igual que antes, escuchó el sonido de una flecha que golpeaba una lejana pared. ¿Dónde está? Estás mirando en la dirección correcta. Está tratando de correr, abajo. Neya cayó instantáneamente al suelo mientras Sisu hablaba en un tono que era muy fuerte para ella. Recargando. Ráfaga completa. Había un penetrante y luego un cacofónico dakka 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 tronó por el pasillo. A diferencia del sonido del piu de antes, este era un sonido que estaba lleno de una brutalidad opresiva. Go. Se escuchó el sonido de alguien tosiendo algo, seguido de un choque cuando un cuerpo masivo golpeó el suelo. Después de eso, la niebla se despejó y pudo ver el cuerpo del baúl a lo largo del pasaje curvo. Su cuerpo estaba cubierto de agujeros y parecía que había sido destrozado. Había marcas similares alrededor de las paredes cercanas. ¿Qué había pasado para causar esto? Como un semi-humano asignado para vigilar este lugar, debería haber sido bastante fuerte. En realidad, Neya sola no habría tenido ninguna oportunidad. Sin embargo, Sisu podría matar instantáneamente a un semi-humano como este, siempre y cuando su arma fuera efectiva contra él. Este era el poder de una doncella demonio con un nivel de dificultad de 150. ¿Qué era eso? Parece que con magia, puedes hacer cualquier cosa, Neya se tocó el hombro. Había olvidado el dolor durante la excitación de la batalla, pero ahora empezaba a doler cada vez más. ¿Estás bien? Me duele estirar el arco. No creo que pueda apuntar bien. ¿Tienes una poción curativa? No, pero tengo un ítem de curación que me prestó su majestad. Neya solo podía usarla una vez durante esa batalla, pero ahora sentía que podía usarla más a menudo. Sin embargo, eso no significaba que pudiera desperdiciar el maná, porque podría necesitar curar a Sisu si la situación lo requería. No te preocupes. Solo necesitamos rescatar al rehén y retirarnos. Entonces, démonos prisa. Neya asintió y corrió con Sisu. El baúl, que era definitivamente un digno oponente, había sido derrotado. Todo lo que quedaba era rescatar al príncipe y volver al almacén.